La producción de Otra Mañana se comunica con el nuevo Motorola Moto G56 5G. Hello, Moto. ACDE, la Asociación Cristiana de Dirigentes de Empresas, que ustedes saben tiene una destacada actividad, mayormente en los medios de comunicación. Generalmente recordamos los foros económicos, donde los distintos equipos económicos a lo largo de muchos años iban, presentaban y daban alguna clave de las novedades económicas para el país. Pero de un tiempo a esta parte, ACDE también está teniendo una mirada social sobre distintos sectores y áreas del país. Y en esta oportunidad lo que vamos a conversar es del próximo foro social de ACDE, que se va a realizar el próximo 9 de octubre desde las 8:15 de la mañana en el auditorio de RLATU. ¿Por qué un foro social? ¿Por qué esta mirada que tiene ACDE ahora? Lo conversamos en nuestra entrevista central con su presidenta. Francisco Morales, Otra Mañana. Elisa Facio, ¿cómo le va? Buenos días, gracias por acompañarnos. ¿Qué tal? Buenos días, gracias por la invitación. Primera vez que la tenemos aquí entrevistada como presidenta de ACDE. Antes la habíamos conversado con usted como ministra de Industria. Hemos conversado como ministra de Industria, sí, estuve en un programa en la radio, pero en la noche, cuando asumí como presidenta de ACDE. Bueno, sí, claro, la programación católica de Radio Sí. Oriental. De alguna manera hay una... Sí. Somos primos hermanos, digamos, Ahí está, ¿no? De ahí alguna está. manera, ahí Sí. está. Antes de pasar al tema del foro social y a las actividades de ACDE, ¿por qué agarró esta actividad como presidenta de ACDE cuando ya había tenido 5 años intensos de trabajo, primero como directora general del ministerio, luego como ministra? ¿Por qué encarar esta actividad ahora? Bueno, cuando en definitiva ya se sabía que me iba a quedar sin trabajo porque habíamos perdido las elecciones, me visitó el presidente anterior de ACDE, Marcelo Escabuso, me dijo, ¿qué vas a hacer? Y le dije, bueno, no sé, tengo algo para vos. Y me invitó a que fuera presidenta de ACDE. ACDE es una asociación que yo quiero mucho, que yo ya había participado. Yo me acerqué a ACDE siendo presidenta de ANDA, porque ANDA es socia de ACDE de siempre, y así empecé a participar de las actividades. Y en algún año me invitaron a participar en el directorio. Entonces ya había estado en el directorio de ACDE cuando fue presidenta Rosario González Stewart. Y ahí me acerqué más y supe más de lo que hacía la asociación, y siempre me sentí muy identificada con el propósito y con los valores. Entonces cuando me invitaron a este desafío de la presidencia, bueno, lo conversé con mi familia, con mi esposo especialmente, que ya en ese momento pensaba que me iba a recuperar y yo le aparecí con una cosa nueva, pero siempre me apoyan todos, así que muy, muy contenta, es una asociación muy linda. Usted hablaba recién de los propósitos y valores que tiene ACDE, una asociación cristiana de dirigentes de empresa, Exacto. que no son cosas que se contraponen, pero que en algún momento pueden tener miradas diferentes, pero que se pueden ser complementarias, digamos. ¿Cuáles son esos propósitos y valores? Bueno, justamente lo que buscamos es que no se contrapongan, es que la persona sea la misma en la empresa que el domingo en la misa o que en la casa. La asociación es cristiana, pero los dirigentes de empresas no tienen por qué serlo. De hecho, tenemos muchos socios que son o ateos o de otras religiones. Tenemos de la colectividad judía, tenemos muchos cristianos que no son católicos, o sea, hay de todo. Y bueno, y los valores son los que eligieron de alguna manera, o los que se establecieron cuando se fundó la asociación, que son la persona en el centro, trabajar por la dignidad humana y el bien común. Son dos conceptos centrales de lo que fue o es la doctrina social de la Iglesia, y cuando se fundó la asociación eran unos empresarios que querían implementar los conceptos de la doctrina social de la Iglesia en la empresa. Y buscamos eso, como la unidad de la persona, que la persona sea la misma en la empresa y en su casa, digamos. Hablamos justamente de la persona, la dignidad y el bien común. Mencionaba en la introducción que ACDE, generalmente, sobre todo los periodistas, estábamos muy cercanos a lo que era el viejo foro económico de ACDE, ¿no? Esa actividad donde los equipos económicos, bueno, todos desde la observación de la democracia hasta ahora,
Mosca, Story. Todos. Estamos ahora esperando que O'Donnell nos dé una fecha Confirme. para Bien. hacerlo a fines de noviembre, principios de diciembre. Sí, el Que foro... siempre tenían esa visión como por la fecha como un redondeo del año, digamos. ¿no? Exacto, y qué se podía esperar para el año siguiente. Algún año se hizo a principios del otro año por razones de agenda. Este año esperamos poderlo hacer este año para cerrar con eso. Y bueno, y ese foro que quedó tan instalado, que se espera y que realmente es muy atendido, de alguna manera queremos hacer algo parecido con este foro social y por eso decimos que es el primer foro social. Ahí está. Ahora vamos a pasar sobre eso entonces. Pero ¿por qué? No sé si es por qué la palabra o por qué la pregunta, pero ha migrado, ha incorporado una mirada más social de la que ya tenía por sus postulados ACDE recientemente. Bueno, en realidad ACDE históricamente ha tenido vocación de tomar temas y ponerlos sobre la mesa, y a veces esos temas después son recogidos por otras organizaciones o toman vida propia y ACDE los suelta. Pasó, por ejemplo, con los grupos CREA. Los grupos CREA, mucha gente no sabe, pero tienen su origen en ACDE y después tomaron vida propia y hoy son fundamentales para nuestro sistema agropecuario. Lo mismo pasó, por ejemplo, con el índice de responsabilidad social. Hace muchos años ACDE hizo un índice de responsabilidad social cuando todavía no existían los objetivos de desarrollo sostenible, ni existían todas estas empresas que trabajan por el triple impacto, y se puso sobre la mesa el tema para que las empresas tuvieran una mirada sobre la responsabilidad social. Después, cuando empezaron a aparecer muchos jugadores, digamos, ACDE dejó ese tema porque ya estaba instalado. Y bueno, y con esto queremos hacer algo de eso. Nosotros vemos, porque trabajamos, que hay una necesidad en la sociedad, que hay una necesidad de regenerar el tejido social, que han pasado muchos gobiernos, que se han hecho muchos esfuerzos y que no se termina de llegar a acompañar a todos los uruguayos que tienen necesidades. Entonces, ya hace muchos años que en ACDE se ha tratado de buscar una vuelta para este tema bueno, en algún momento hicimos un conversatorio de marginalidad con los tres presidentes, el presidente Sanguinetti, el presidente Mujica y el presidente de la calle Herrera, que tuvo mucha repercusión. Después se hicieron otras reuniones con todos los think tank y todos los espacios, digamos, de pensar y de investigación de la sociedad que tiene el país, justamente buscando por dónde podemos hacer algo para ayudar en esto de regenerar el tejido social. Y en ese sentido ACDE tiene el programa Liberados, que es un programa para justamente dar apoyo a los liberados del sistema carcelario, pero queríamos hacer algo más. Entonces, bueno, pensando en cómo surgió esta idea de hacer un foro social para tratar diferentes temas sociales y para mostrar en esa instancia todo el ecosistema, ¿no? Que sea una reunión de todo el ecosistema, porque estamos invitando a empresarios que hacen desde sus empresas distintas labores sociales y apoyan distintas organizaciones, pero también estamos invitando a las organizaciones de la sociedad civil, que son las que muchas veces están en el campo haciendo el trabajo, y también estamos invitando a actores del Estado, que son los que terminan articulando con estas asociaciones y las empresas. Entonces queremos tener ahí a las tres partes, digamos, interesadas en el tema. Acá la descripción que ustedes realizan de por qué es necesario un foro social lo establecen porque es necesario potenciar la colaboración, o sea, que todas esas partes que hacen lo suyo, que tal vez tienen algún grado de conecte entre ellas, haya un mayor grado de colaboración. Exacto. Y de sinergia de todas esas patas. ¿Lo podemos presentar de esa manera? Exactamente. En realidad lo que queremos es que haya mayor comunicación entre las distintas partes que hacen lo mismo o cosas similares, porque hay muchos esfuerzos, pero de repente están muy aislados, entonces si se conectan puede ser más eficiente y se puede llegar más lejos, pero además también queremos inspirar, queremos motivar a otros a que digan: mirá qué bueno lo que hacen en tal lado, nosotros también lo podríamos hacer. Eso también nos interesa mucho, como impulsar y contagiar
a otros empresarios, a otras ONGs o a otras personas Claro. que digan, qué bueno, podemos hacer esto. Va a haber 4 mesas. La primera es sobre educación, la segunda es emprender e incluir, la tercera es familia e infancia y la cuarta es reinserción de liberados, sobre lo que ya hay una experiencia acumulada de ACDE, y ahora vamos a sobrevolar el tema. El primero es educación, va a estar moderada por Pipe Stein, va a participar Orlando Dobat, Jimena Sommer, Alejandro Corajís y también Renato Perti. Me congratula enormemente que de los 4 entrevistados, 3 ya estuvieron aquí en el programa. Jimena Sommer estuvo el lunes con nosotros, por las distintas miradas que tienen acá de vuelta sobre el tema educativo, ¿no? Una mirada más académica, como es la de Renato en todo caso, la de Jimena, que es más del territorio y el vínculo entre el estudiar y el hacer. En el caso de Dobat, bueno, es una persona muy destacada en lo que se tiene que ver con el emprender y además el colaborar con instituciones educativas. Exacto. Cada panel buscaba tener justamente esas múltiples miradas. Exacto. Nosotros en cada panel queremos que haya números de la realidad y en algunos casos buscamos algún experto, en algunos otros casos le pedimos al moderador o moderadora que es muy cercano, digamos, a nosotros, que presente esos números, porque nos parece que los números son muy contundentes. Entonces, eso es una cosa que queremos mostrar. Queremos que haya también alguna asociación o de una organización de la sociedad civil que esté trabajando, y queremos también que haya un empresario y alguien del Estado. Justo en esa mesa no hay nadie específicamente del gobierno. Estuvimos haciendo algunos contactos, pero bueno, pero vas a ver que en las otras mesas sí hay personas del gobierno. Nos interesa eso, que todo, digamos, que todos los actores estén representados. Y en esa mirada y en esta cuestión de una mirada social, la educación no puede faltar. Bueno, lo que pasa que no, la educación es el principio, digamos. La educación es fundamental para la inserción laboral, la educación es fundamental para el desarrollo de las personas, y la educación ha sido históricamente en nuestro país una herramienta importantísima para la movilidad social. Entonces, bueno, yo soy hija de la escuela pública y me acuerdo que se hablaba mucho de las posibilidades y leíamos a Florencio Sánchez y mi hijo el doctor y la escuela que es gratuita, y cómo en este país que tenemos escuela, liceo y universidad gratuita, existen las posibilidades de salir adelante a través de la formación. Y eso creo que es algo que es fundamental, sigue siendo fundamental y sigue siendo la mejor herramienta que le podemos dar a nuestra sociedad. Entonces, por eso esta mesa. Hay una segunda mesa que es emprender e incluir, va a estar moderada por Florencia Herrera, que es presidenta de OMEU. OMEU es la Organización de Mujeres Empresarias del Uruguay. Ahí hay 4 integrantes de ese panel: Mariana Chilibroste, Karina Tucuna, Agustina Coagliota y Valentina Coagliotti, los 2 apellidos los pronuncié mal, sobre emprender e incluir, que también el emprender hoy es una vía de superación, es una vía de movilidad, digamos, ¿no? Sí. Y poder tener algún referente que nos diga algunas piedras para eludir el camino es interesante, ¿no? Bueno, en esta mesa queríamos hacer algo con OMEU. Yo también estuve en su momento en la directiva de OMEU y OMEU está cerca de nosotros, ahí en las oficinas de ACDE. Entonces, queríamos hacer algo, pero no queríamos hacer algo que fuera solo género, inclusión de género, ¿no? Entonces, bueno, nos pareció que inclusión es más amplio y emprender, vimos los emprendimientos como una herramienta para la inclusión. Muchas veces es la forma en la que distintas personas consiguen incluirse, y por eso invitamos a Agustina Coagliotti. Agustina Coagliotti tiene síndrome de Down y es la fundadora de Dulces Melodías. Es un emprendimiento que ella tiene donde empezó haciendo galletitas. A ella le gusta mucho cocinar y le gusta cantar. Empezó haciendo galletitas y ahora nos va a hacer el catering del evento. Así que es una emprendedora con mucho éxito que está acompañada siempre por su hermana Valentina Coagliotti, que además también es emprendedora porque ella tiene una productora ICUSI. Claro.
Hay otra mesa que es familia e infancia. La modera Adriana Abraham, que es directora de CEPRODI. Hemos conversado con ella aquí también y con su hijo, que hoy es una figura destacada del mundo musical, digamos. Van a integrar el panel Gabriela Olaizola, que es gerente general de Doña Coca, Juan Andrés Verde, referente de Rancho Cero, para todos conocidos como el Gordo Verde, Jaime Saavedra, presidente del INISA, y Mercedes Clara, que es la directora nacional de gestión territorial del MIDES. ¿Qué mirada tiene en esto de tener una mirada social y un foro social, tener una mesa sobre infancia y familia con tantas miradas que hoy implica a la familia? Bueno, nosotros buscando los nombres de las mesas, y quisimos intencionalmente ponerle familia y no pusimos pobreza infantil, por ejemplo, porque nosotros en un momento tuvimos un taller de pobreza infantil en ACDE que lo vino a dar Matías Brum, que ahí no te aparece porque no está en las mesas, pero Matías está al principio. Va a ser como una entrevista inicial, digamos. Tenemos dos entrevistas iniciales. Una es con Gustavo Servino cuando empieza el foro, al principio, antes de las dos primeras mesas, después el break, y después viene la entrevista con Matías Brum, que Matías es un economista especializado en temas de pobreza, es un investigador especializado en temas de estos, y nos va a traer ahí una cantidad de números. Y después vienen las siguientes dos mesas. En realidad, te decía que no podemos pensar en la infancia sin pensar en la familia. Uh-huh. Y nosotros insistimos con la familia porque nos parece que la familia, independientemente del formato que tenga, porque la familia ha cambiado mucho en los últimos, te diría que 20 o 30 años, uh-huh. Nosotros seguimos pensando que la familia, entendía como ese núcleo afectivo que contiene, es la base de la sociedad y es lo más importante que tenemos. Y esa familia puede ser un papá, una mamá y sus hijos, o una mamá sola, o un papá solo, o dos papás, o dos mamás, o una abuela, o una tía, no importa la conformación. Pero sí está claro que los humanos necesitamos, para desarrollarnos de manera sana, un núcleo afectivo de contención. Y ese núcleo afectivo de contención es la familia. Entonces, con el formato que tenga, queremos justamente hablar sobre eso, sobre la importancia de la familia en todo, porque es cuando, desde el que lleva a los niños a la escuela, y ahí nos enganchamos con la primera mesa, que es la de la educación, o sea, que no falten, que los niños puedan ir todos los días y que tengan un apoyo para hacer los deberes, que si están tristes porque no entendieron, alguien los escuche. Ese núcleo familiar es importante y es necesario, y por eso vamos con esto. Y ahí tenemos distintas miradas, porque, bueno, Adriana es especialista en el tema, porque ella, con su trabajo que hace en CEPRODI, sin duda, pero bueno, hay otras realidades y el Gordo Verde conoce también el territorio, y él está trabajando con este emprendimiento de Rancho Cero, de buscando que las familias tengan una vivienda digna. Y bueno, y Jaime, ni que hablar con el compromiso que tiene en el INISA, y Mercedes, que es la que nos va a acompañar precisamente, bueno, qué estamos haciendo y qué podemos hacer. Claro. Y después hay una última mesa, que es la de Liberados, que es justamente el programa o uno de los programas que lleva adelante ACDE, que ha tenido trascendencia. Va a moderarlo Eduardo Tonelli, que es el referente de ACDE para ese programa. Lo van a integrar el panel Luis Galo, que es CEO de Teima, una empresa constructora que acoge de una manera a personas que han sido liberadas. A Inés Arrospide, que es Country Manager de Manpower, una conocida, reconocida empresa de captación de talento humano. Luis Parodi, que es director de INALI, que es la Dirección Nacional del Liberado. Y también van a poner un testimonio de una persona justamente liberada. Vamos a tomar esto como puente, digamos. ¿Por qué la mesa de Liberados? Ya vamos a profundizar un poco más en el trabajo que hace ACDE sobre el tema. ¿Por qué la mesa? Bueno, es otro de los aspectos de esto de regenerar el tejido social que hablábamos. Cuando las personas son privadas de libertad,
tienen un tiempo en prisión y después son liberadas. Y cuando son liberadas muchas veces no tienen a dónde volver, no tienen trabajo, cumplieron su pena, pero la sociedad los sigue castigando de alguna manera. Entonces se vio este conjunto de personas, esta comunidad como algo que había que atender. Uh-huh. Y lo que queremos mostrar en la mesa, y por eso la quisimos poner, es qué se está haciendo para que más empresarios se entusiasmen y vean que se puede contratar personas que estuvieron privadas de libertad. Que haya un efecto de réplica, digamos. Queremos que haya un efecto de réplica, sí. Queremos que haya entusiasmo y que la gente se vaya motivada y que haya contagio, que la gente diga, ve ahí un buen testimonio y se sienta motivado para acompañar. Eduardo Tonelli es un socio de ACDE. Una cosa que es importante es que la mayor parte de las actividades de ACDE son hechas por socios que son voluntarios y es el caso de Eduardo y es el que lidera el programa de Liberados. Él va todos los miércoles al Comcar, donde tenemos una oficina de ACDE y Manpower. Manpower es una empresa que tenía ya un programa y ahora ya varios años que estamos trabajando en conjunto. Ellos acompañan dando talleres, se dan talleres mismo ahí en el penal antes de que las personas sean liberadas, ya tienen un acompañamiento y ellos son los que hacen la valoración de si la persona está en condiciones de insertarse en una empresa. Acá muchas veces hay temas de consumo de sustancias, son temas bastante complejos. Y bueno, y la gente de Manpower nos acompaña y nos apoya, digamos, lo hacemos en conjunto desde ese lugar, por eso está ahí Inés. En el caso de Teima es una empresa que desde hace muchos años le da trabajo a personas liberadas. De hecho, ellos construyeron una cárcel en Punta Rieles y tienen además el contrato de mantenimiento de la cárcel, y el mantenimiento de la cárcel lo hacen con personas privadas de libertad. O sea, los contratan desde adentro, digamos. Claro. Y ya ahí los van conociendo y entonces van sabiendo cómo son como trabajadores, la responsabilidad que tienen, las distintas habilidades. O sea, el proceso de reinserción comienza a estar detenido, digamos. Exacto. Y cuando salen les dan trabajo o los recomiendan en otras empresas constructoras. Entonces, realmente es un testimonio muy, muy lindo, lo hacen desde hace muchísimos años y bueno, por eso queríamos invitar a Galo. Y Parodi es un gran aliado. Parodi realmente entiende que es de la mano de la empresa privada que se le puede dar trabajo a toda esa gente y entiende que hay un trabajo para hacer de acompañamiento, y también tiene en la cabeza la idea de que algunos puedan emprender, entonces también apoyan desde ese lado. Nosotros trabajamos con la DINALI, no trabajamos con cualquier privado de libertad, son los que se acercan porque quieren tener un cambio de vida. Claro. Los que se acercan a la Dirección Nacional del Liberado porque quieren tener un cambio de vida, es con esas personas que trabajamos. Reiteramos entonces, es el 9 de octubre a las 8:15 en el LATU. Al 9 de octubre a las 8:15 en el LATU. Bien, entonces se va a realizar esta presentación por parte de Facundo Ponce de León. Sí. Después las entrevistas, también las mesas, justamente en una actividad que apoya el Banco República y ANDA, digamos, en este contexto. Sí, justamente. Y además son las 6 empresas más, ¿no? Vamos sumando. Ahora, el Banco República y ANDA, Antel, que se sumó hace poco, Vilpa, que también, porque se van sumando los sponsors para el evento, además de todos los sponsors que los patrocinantes que tiene ACDE de todo el año, que también son las empresas que hacen posible la actividad de la asociación. Estás escuchando Otra Mañana en Oriental. Estamos conversando con la ingeniera Elisa Facio, presidenta de ACDE, la Asociación Cristiana de Dirigentes de Empresa. Vamos a detenernos por un minuto por lo pronto en este programa de liberados que lleva adelante ACDE y que ha tenido ese impacto
¿Cómo lo valoran ustedes? ¿Qué evaluación hacen hasta ahora del programa? Bueno, nosotros estamos muy contentos porque se va tomando forma, digamos, ¿no? Porque esto fue una idea que trajo Marcelo Escabuso, que es el presidente anterior de ACDE. Él trabaja en realidad desde hace muchos años en la pastoral penitenciaria y trajo a ACDE esta idea de que ACDE tenía que incorporar un programa para apoyo a liberados. Y lo que estamos haciendo en realidad tiene varios aspectos. Uno es la concientización con los empresarios. Visitar empresarios y plantearles la necesidad de que es importante que les den oportunidad a personas liberadas del sistema carcelario. Si no son las empresas, estas personas tienen muy pocas oportunidades o casi ninguna, y es muy probable que vuelvan al delito y que vuelvan a prisión. Entonces, realmente para nosotros es importante esa concientización. Esa es una parte de la tarea que hacemos. Pero otra de las tareas que hacemos es, bueno, a veces la empresa, por la naturaleza de la empresa o porque necesita determinadas capacitaciones, no es que puede contratar liberados. Pero entonces les pedimos a las empresas que de repente ofrezcan entre sus trabajadores, entre sus colaboradores, voluntariado corporativo. Entonces hay empresas que sus trabajadores trabajan como voluntarios con nosotros. Los voluntarios lo que hacen es acompañar a los liberados que están en un proceso de inserción, porque tenés que tener a alguien al lado que te diga no te bajonees, o que si te bajoneás te diga seguí adelante, que te diga no podés faltar, que te diga tenés que llegar en hora. Tenés que tener a alguien que te acompañe, y ese trabajo también lo hacemos. Acompañamos al liberado un año entero, desde que sale del penal hasta que, a veces desde antes, hasta que cumple un año en la empresa. Entonces, para eso se necesita mucha gente, y estos son voluntarios de distintas empresas. Otra forma que tienen los empresarios de ayudar es cuando hace subcontratos. Cuando se subcontrata, cuando se hacen tercerizaciones, pedir que la empresa tercerizada contrate liberados. Eso es una cosa que yo en el ministerio lo hice. Pedí que en los pliegos de contratación de empresas de limpieza, por ejemplo, pusiera como más puntaje si tenían personas liberadas. Son distintas cosas que la empresa puede ayudar, pero a su vez existe todo una estructura de manejo de estos voluntarios, de manejo de cuáles son los casos de los liberados, quiénes son los que van a salir, la evaluación que se hace de ellos por parte, como te decía, de Manpower. Ahora estamos incorporando a través de Alejandro de Barbieri y otros psicólogos que también nos van a acompañar en estas evaluaciones. Y se hacen talleres. Todos los meses tenemos un taller para los voluntarios que van a ACDE y participan de un taller de diferentes cosas. Hemos tenido algunos vinculados a consumos de sustancias, otros que tienen que ver con apoyo emocional. O sea, es un montón de cosas para acompañar a los voluntarios que acompañan a los liberados. Claro. Por eso ustedes destacan que el proceso debe ser sostenible. La clave del proceso es que sea sostenible. Exacto. El proceso se tiene que poder sostener, y para nosotros es súper importante que el liberado pueda sostener cuando se le abre una puerta y se le da una oportunidad en una empresa. Porque si un empresario le da una oportunidad a un liberado y después por alguna razón no se pudo sostener, o porque recayó en el consumo de sustancias, o porque sencillamente dejó de ir, o porque hubo algún tipo de problema, es muy probable que ese empresario no vuelva a dar una oportunidad. Entonces, para nosotros es muy importante que la persona pueda ser un caso exitoso. Y para eso, para la persona, primero que nada, porque en definitiva es la forma en la que la persona va a estar inserta en la sociedad. Pero también para que haya más casos y se pueda atender a más gente. Claro. Imagino que debe haber varios obstáculos naturales a un proceso como este, que es
que una empresa se abra a la posibilidad de tomar a una persona que viene del mundo de la cárcel, que ha cometido sus delitos, que ha redimido su pena. Y también para esa persona debe ser muy complejo la mirada de sus pares, ¿no? La mirada de sus compañeros de trabajo, de la duda, el miedo, el temor que siempre está subyacente. Sí. Es un trabajo, es un macramé complejo de armar ese, ¿no? Sí, es un trabajo complejo y hay, digamos, distintas experiencias. Recuerdo un caso de un empresario que planteó su empresa que iba a contratar a una persona que había sido liberada y los otros trabajadores se enojaron porque no querían. Pero también hay otros casos, por ejemplo, que la persona prefiere no decir y en la empresa no saben que esa persona estuvo en su momento privada. Sí, estuvo privada de libertad. Por supuesto que el gerente de recursos humanos siempre sabe, pero digo, pero sí, y hay una experiencia muy linda de una empresa que contrató una persona que por mucho tiempo no se dijo que esa persona había estado privada de libertad y ya llevaba como 2 años en la empresa cuando un día le dijo al gerente de recursos humanos que estaba preparado para decir. Entonces, en una fiesta de fin de año contó que antes de trabajar ahí había estado privado de libertad porque había tenido una circunstancia adversa y fue muy emocionante porque todos sus compañeros lo querían mucho y como que lo vivieron como una cosa muy, muy, muy linda. Y capaz que si lo hubieran sabido en la previa, no hubiera sido así. Entonces, realmente tenemos que ver que la persona humana, la dignidad siempre la tiene. Y eso es una cosa que a veces nos olvidamos. Entonces, porque somos muy prejuiciosos. Por supuesto. Entonces, y más ante circunstancias como esta, probablemente. Y bueno, pero las personas que están privadas de libertad, hay personas privadas de libertad por muy variados temas. Entonces, realmente creo que todos tenemos que tener la posibilidad de tener una segunda oportunidad y muchas veces las personas que están ahí, que esa persona que no sabíamos es la que nos salva. Mirá, el otro día fui a cenar con una amiga que tiene una persona privada de libertad trabajando en su empresa, de un liberado, digamos, un liberado trabajando en su empresa y están encantados porque trabaja impecable, la verdad que están muy conformes. Y me decía que se acordaba de esto de los Andes, del accidente de los Andes. ¿Se acuerdan que Fernando Parrado al principio lo dieron por muerto? Era como pensaron que ya se había muerto y después se dieron cuenta que tenía signos vitales y bueno, se recuperó y terminó siendo el que lo salvó. Entonces hay como un dicho que creo que es de Metol que dice: nunca sabes quién es el muerto que te va a salvar la vida. Y esta amiga me contaba el otro día que tuvieron una situación en la empresa, que se había generado un foco de un incendio, y esta persona fue la que apagó el foco. Entonces ella decía, bueno, fue el que atinó y el que tuvo el coraje, y bueno, y es así. Entonces siempre tenemos que pensar que la persona tiene dignidad y nosotros tenemos que darle una oportunidad. Esa emoción que usted tiene al narrar estos eventos es la que hacen que uno siga, que usted, que su equipo, que la gente que trabaja en ADE siga adelante con este proyecto, con las piedras que se encuentran en el camino, pero estos ejemplos son los que dan fuerza y valor para seguir. Es así, estos ejemplos dan muchas ganas y por eso queremos hacer este foro, porque queremos contagiar la esperanza de que realmente se puede salir adelante y se puede progresar. Elisa Facio, presidenta de ACDE, gracias por haber estado otra mañana con nosotros. Gracias a ti.